años atrás es que empezamos a buscar un lugar de iniciación desde la imagen. Creo que ese es un hecho fundamental y es un hito para partir a mi ponencia en dos. La primera parte de cómo todo el proceso de colonización ha venido dándonos forma, nos ha venido diciendo lo que somos, nos ha venido diciendo a todos cómo somos, quiénes somos, cómo nos tendrían que denominar y cómo nos tendrían que entender como indígenas. Y la segunda parte, después de los años 90, es como desde mi lectura nosotros nos empezamos a pensar, a contar, a sentir y hacerlo mediante el audiovisual, que conozcan desde nuestra presencia y desde nuestra palabra lo que sentimos ser, lo que es ser indígenas y lo que es ser seres humanos, ¿no? Les decía, la imagen del indígena ha sido como, en términos así literales, dice que el indio en lo intelectual es una bestia, en lo moral es un monstruo, en lo es idiota, estúpido, capaz de emulación y no puede ser perfeccionado, es ingrato, falso, desleal, hasta ladrón, proclive a todo vicio, indolente por naturaleza, esencialmente holgazán. Además es servil, feroz, una calamidad inaudita, una plaga pero necesaria. Esto lo dice Albornoz, es una cita, ¿no?, de cómo era entendido el indígena en este proceso de colonización. Por eso justifican de que hay que civilizarlos. Desde la Iglesia Católica y desde muchas iglesias, no solo la católica, desde la Iglesia, digamos. Esta es como una frase así literal de cómo éramos vistos y cómo éramos tratados en esta idea de civilizarlos. A finales del siglo XX, ya con la revolución liberal, cuando Alfaro alcanza a llegar al poder del país, hay como un indicio desde quienes están acompañando su proceso de revolución a elevar, si se quiere, a romper, si se quiere, con estos discursos que se han armado anteriormente, ¿no? Y es como desde ahí se plantea ya una especie de derechos para los indígenas. Se reconoce que todo el derramamiento de sangre para todas las revoluciones que hubo es sangre de indígenas, o sea, son quienes pusieron la fuerza, la pelea, como dicen, quienes hicieron la revolución, pero no se reconoce. Entonces es como que empieza ahí un indicio de decir, bueno, pues ha habido eso, hay que darles como un reconocimiento. Eso a inicios de 1990, que es donde Eloy Alfaro llega al poder. Sin embargo, todavía se maneja lo que Andrés Guerrero, antropólogo, llama el ventriloquismo, ¿no es cierto? Todavía nos dan diciendo, o sea, todavía nos están hablando, todavía nos están diciendo que así tiene que ser, o esto es lo que los indígenas necesitan. Pero ya hay un atisbo, ¿no?, de integrarnos, si se quiere, a esta idea de nación en Ecuador. A esos años, ya pasado 1920 más o menos, empieza como cae esta revolución y empieza con fuerza, como pasa ahora con el sistema que estamos viviendo. Hay como unas bajas, pero viene con fuerza, y se instaura en 1937, si mal no me acuerdo, se firma el convenio del modus vivendi, en donde nuevamente esta ruptura que hubo con el gobierno de Eloy Alfaro se vuelve a instaurar, se vuelve a plantear de que es necesario de que las iglesias nos adoctrinen y nos vuelvan a meter como en el camino del bien. Este modus vivendi se firma en el gobierno de Federico Páez, en 1937 exactamente. Y nombro esto porque precisamente es donde empieza a aflorar la construcción del cine desde los europeos en una primera instancia. O sea, viene, y voy a nombrar al padre Crespi, que es el que viene y trabaja el documental Los Invencibles Shuar del Alto Amazonas, y este para mí es un ícono
de análisis, porque su propuesta es mostrar al indígena shuar inocente, incivilizado, caritativo, buen salvaje, es el término que se usa, ¿no es cierto?, desde la academia, el buen salvaje, el que está pegado a cuidar a lo natural. Pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de mostrar que en realidad no son los salvajes reductores de cabeza? Entonces, creo que es un análisis mucho más profundo que hay que hacer. Uno, despuesito de que sale el documental del padre Carlos Crespi, se firma este convenio con el Vaticano del Modus Vivendi, y dos, empiezan a hacer las investigaciones para entrar a buscar petróleo en el territorio de la Amazonía. Entonces, de alguna forma entiendo, es una lectura nuestra, que este documental se usa para eso. Y no solo sino muchos, ¿no? Está Boccaccio, en esa época muchos documentales que cuentan y relatan al indígena desde esta noción de seres infantiles. Ya pasados los años, a finales entre 1989 y 90, hay otro documental ícono que yo lo he tomado también, es Los hieleros del Chimborazo, de los hermanos Guayasamín. Y también, en principio, mi lectura era esta, ¿no? O sea, es mostrarnos como seres infantiles, y digo que es en principio, porque después de hacer un análisis más complejo, entiendo que es un proceso más bien ya apegado a todas las academias y al indigenismo que aflora súper fuerte a finales de los 70, 80, ya como un discurso más bien conciliador, ¿no es cierto? Es importante visibilizar el dolor, todo lo que están viviendo los indígenas. Entonces, ese documental logra en ese sentido eso, ha ganado premios y es la lectura que le dan, ¿no es cierto? Hay estudios también sobre esto donde se plantea que es un documental donde visibiliza, si se quiere, la pobreza donde viven los indígenas, la dureza que tienen que pasar los indígenas para poder conseguir algo. Sin embargo, lo que busca es un poco que el Estado reaccione ante lo que está pasando con los indígenas. Este es el espíritu del indigenismo del tiempo, ¿no? Y decía que creo que es importante reconocer que los Guayasamín tienen sus orígenes indígenas. El padre se reconoce, yo soy indio carajo, dice. Entonces hay algo detrás de eso, no es que son mestizos, tal vez de su práctica ahora, yo no sé cómo es su proceso de autodeterminación, pero hay un indicio de querer, desde el documental, entregar esta visibilidad de nosotros al Estado, ¿no? Y decir, vean, aquí hay alguienes que necesitan los mismos derechos que todos los demás. Después decía, ya estamos en los 90, a finales de los 80 se arma toda una estrategia de organización donde que desemboca en el levantamiento indígena del 90. Y para mí es un ícono súper importante porque es una expresión de pueblos, de organizaciones, de comunas, de comunidades, de barrios, de organizaciones organizadas. La toma de la iglesia de Santo Domingo rompe con toda la lógica y la noción que había del Estado mestizo. O sea, éramos aquí solo mestizos, blanquitos, y hasta lo máximo éramos mestizos. Es un momento donde se irrumpe todo el panorama de la imagen que se manejaba sobre nosotros. El Coavisa, Teleamazonas, el comercio, el telégrafo, en primera plana la presencia de los indígenas, ¿verdad? Después de cuántos años de invisibilización, resulta que en el 90, de la nada, aparecen miles y miles de indígenas tomándose calles, bloqueando. 21 provincias se plegaron a este levantamiento, y eso hace que se rompa la noción de
indígena invisibilizado o la invisibilización misma del indígena. Sin embargo, todo este discurso está planteado desde los medios de comunicación que les tienen el poder. Y buscan, dice, yo hice una entrevista directa a los compañeros que estuvieron en la organización y decía que buscaban, como también ahora hacen, buscaban, a ver, voy allá y le pregunto, ¿usted sabe por qué están aquí? Y los compañeros dicen, no sabemos. Pero esa era una estrategia de comunicación, porque estaban tan organizados que sabían que solo los voceros tienen que dar la palabra. Y entonces, cuando iban y les entrevistaban y decían, no sabemos qué hacemos aquí, ellos aludían a que éramos manipulados. Por eso el discurso de Rodrigo Borja, que en ese entonces estaba presidente, de decir de que había una mañosenería atrás del levantamiento, diciendo de que nosotros no teníamos idea de lo que estaba pasando, de que estábamos siendo manipulados, y todo su discurso no es que Rodrigo Borja plantea. Sin embargo, se logra sostener, y ahí va, aunque ya me queda muy poquito de tiempo, y ahí va la parte en la que entramos ya nosotros, los jóvenes y los no tan jóvenes, cineastas, realizadores indígenas. Decía, entramos ya ahí, y creo que eso también es resultado de todo un proceso de ir socializando. Bueno, primero la tecnología es mucho más asequible, o sea, eso es indudable para que nuestro cine, no solamente de los indígenas o pueblos y nacionalidades, crezca, sino a nivel de todos, de toda Latinoamérica. Segundo, ahí creo yo sostengo que hay un proceso de empoderamiento de nosotros mismos, de nosotros de querer desdibujar la imagen que nosotros nos han dado diciendo y plantearnos una imagen nuestra, o sea, de decirnos nosotros mismos, de contarnos nosotros mismos, y sobre todo de romper con el estereotipo del buen salvaje y del niño en esta idea de inocente, porque primero, por ser indígenas no somos totalmente inocentes, por ejemplo, somos igual que cualquier ser humano, lo bueno y lo malo, pero sin embargo había esta idea de los niños, lo inocente. Eso creo que es clave, porque a quien luego analizo para como enfocar mucho la investigación, implica de que empezamos a contar historias que rompen con las ideas